El siguiente video está patrocinado por el Masturbar. Desde que vi esta batalla por primera vez, no pude evitar quedar asombrado por el magnífico juego ideológico y simbólico que nos plantea Yoshihiro Togashi. Y es que si algo podemos admirar de Hunter x Hunter es su increíble desarrollo de personajes y el excelente planteamiento y regulación de su sistema de poder, lo que da lugar a batallas que rebosan de estrategia y autenticidad, algo pocas veces visto en el género shonen, donde mayormente predominan los combates que se definen por la fuerza bruta, los ataques de energía y las explosiones de colores al estilo Michael Bay. Y si bien la batalla de Netero y Meruem es lo más parecido a la anterior descripción, existen una serie de puntos que dan fuerza al argumento de que esta secuencia de luces y golpes de éxtasis es una auténtica obra maestra. Pero dejémonos de tanta guasa y empecemos con el video. Planteamiento. Para poner en contexto la pelea entre Meruem y Netero es menester conocer a ambos contrincantes. Por un lado tenemos al Rey Hormiga, un ser que es la cumbre de la evolución de todas las especies del mundo, nacido para gobernar y ser la mayor forma de poder tanto a nivel físico como mental. Cual dictador inicia su historia siendo un líder totalitario y despiadado al que no le importa deshacerse de sus propios aliados por la mínima falta de respeto. Claro que todo esto cambia cuando conoce a Komugi, pero eso lo dejaremos para más adelante. Mientras tanto, del otro lado de la balanza está el presidente de la Asociación de Cazadores, Isaac Netero, que al igual que el Rey Hormiga es la cumbre del poder y los valores humanos. Netero es considerado como uno de los mejores usuarios Nen que han existido en el universo de Hunter X, y una de las armas definitivas que protegen a la humanidad de amenazas como las del Rey Quimera. Filosofía. Como habíamos mencionado antes, Meruem no difiere mucho de la imagen de un dictador promedio, y a primera vista podría parecer el típico antagonista malo solo porque la historia así lo exige, pero su propia existencia y desarrollo va más allá de ese burdo análisis. Para él, la raza humana es un germen que debe ser exterminado y esclavizado, dado que no los considera dignos de existir. Y es que Meruem es la cumbre de todos los talentos habidos y por haber. Su gran capacidad intelectual le permite dominar cualquier disciplina con el mínimo esfuerzo, hecho que necesita confirmar con actos. Por ello se toma el tiempo de enfrentar a los mejores jugadores de deportes mentales como ajedrez o el shogi, para así demostrar su superioridad como ser. Pero todo esto cambia cuando conoce a Komugi, una pequeña niña ciega y pobre que ostenta el título mundial de Gungi, quien será el catalizador para la metamorfosis futura de Meruem. Ella le demuestra al Rey Hormiga que existen seres humanos que realmente valen la pena, y a pesar de que Komugi es uno de los personajes más frágiles aparecidos en Hunter X, se convierte en el único adversario en derrotar en toda regla al Rey Hormiga. Esto planta la semilla para el cambio de mentalidad de Meruem, además de un serio desajuste en sus valores preestablecidos, dado que el Rey jamás en su corta vida había perdido contra alguien, y menos contra una niña que a priori no sería rival para absolutamente nadie. Esto es muy relevante para la trama, y es que Hunter x Hunter siempre se ha caracterizado por darle más valor a las capacidades e ingenio que a la fuerza bruta, y que el ser más poderoso que ha aparecido en todo el manga no sea capaz de vencer a una niña ciega, deja muy claro el simbolismo de que el poder es algo prescindible. Después de todos los enfrentamientos y derrotas frente a Komugi, se empieza a preguntar si el poder físico en realidad lo es todo, y si en su camino podrá encontrar a más seres humanos como aquella niña. De manera casi inconsciente le empieza a tener un leve respeto a aquella desaliñada criatura, y como muestra del mismo le pregunta su nombre, algo que el rey no había hecho con nadie más, demostrando de esta manera el reconocimiento que ésta merecía. Pero su verdadera crisis llega cuando Komugi replica la misma pregunta: ¿cuál es su nombre? Y ya que desde su nacimiento se había concebido a Meruem con la única intención de gobernarlos a todos, en ningún momento se preguntó sobre su origen o motivos, simplemente aceptó el rango que por nacimiento se le había conferido. Luego de esto, el Rey Hormiga entra en una crisis existencial, momento preciso en el que se da la invasión de los cazadores al Palacio Real. Batalla ideológica. Cuando por fin Meruem y Netero se encuentran frente a frente, es en un escenario que nadie hubiese previsto. Luego de atacar de manera deliberada el Palacio Real con el Dragon Drive de Zeno,
es Komugi quien sale perjudicada, dando lugar a una de las escenas más simbólicas del manga. Los dos ancianos se quedan atónitos frente a lo que veían. El Rey Hormiga, el supuesto ser que atentaba contra la raza humana, protegiendo con una ternura desmesurada a otro ser humano. Es en este momento en el que como espectador surge la pregunta: ¿quiénes son realmente los que hacen daño? ¿Los monstruos que nos han venido a dominar? ¿O los humanos que protegen a toda costa su civilización? Luego de todos estos acontecimientos, Netero y Meruem se marchan a un lugar alejado, aunque para sorpresa del mismo presidente, el Rey Hormiga no tiene intención de pelear sin antes dialogar. Esto denota el aprendizaje de Meruem, que en otro momento habría accedido al combate sin mediar palabra, y de cierto modo también mostraba su respeto hacia Netero, quien lo había enfrentado sin temor ni complejos. Un ser humano que valía la pena. Toda la interacción que Meruem había tenido con Komugi había desembocado en un cambio de percepción del propio rey, quien había pasado de su arcaico pensamiento de eliminar a toda la raza humana para dejar solo a los que él consideraba dignos, ya que en palabras del propio villano, las atrocidades que en el mundo existe no son propias de una especie supuestamente pensante e inteligente. A lo largo de su conversación con Netero, Meruem se pregunta: ¿por qué existen barreras entre países? En un lado de esa línea imaginaria hay gente muriendo de inanición, mientras que al otro lado sus gobernantes y personas de las altas esferas se llenan las manos. ¿Por qué existen personas que lo pierden todo en guerras sin sentido, mientras sus líderes solo mandan órdenes desde sus asientos? Órdenes que no implican ninguna pérdida para ellos. Una forma de actuar que no terminaba de convencer al rey, y por la cual se había visto en la obligación moral de arreglar todas estas problemáticas. Hecho que hizo dudar por unos segundos al propio Netero, ya que en efecto, muchas de las cosas que el rey decía eran verdad. La batalla ideológica que se nos plantea es espectacular, porque Meruem nos muestra que en el mundo existen peores seres que él, y que son aceptados por la misma sociedad. Una de las tantas muestras de que la humanidad muchas veces es incongruente. Pero ¿por qué Netero se mantuvo firme a su misión? Todo lo que el rey decía era verdad, pero había algo que hacía que Netero desconfiara. Las personas son soñadoras e idealistas. En la historia de la humanidad, muchos líderes populares se han alzado con el triunfo en un país con las promesas e ideales de cambiar la realidad de sus habitantes. Y puede que en sus principios realmente lo creyeran, pero la historia, y más concretamente el tiempo, nos ha demostrado que el poder puede corromper a cualquiera. Y Meruem es muy inocente aún. Todo lo que sus ojos habían visto hasta ese momento no iba más allá de los meros conocimientos básicos, pero las experiencias que conforman la integridad de una persona, él aún no las tenía, siendo la única experiencia de Meruem el amor y reconocimiento hacia una persona. No obstante, aún no había experimentado cosas como el odio desmesurado, la decepción absoluta o el miedo como tal. Al ser un recién nacido, su personalidad podía volverse voluble y muy cambiante con cada nueva situación, lo que en efecto podía convertir a Meruem en un líder muy inestable y nada fiable. Y es que Netero es un hombre que ha vivido por mucho tiempo y ha visto ir y venir a muchos que aparentemente serían un cambio para el mundo, pero terminaron siendo totalmente lo contrario. Pero ¿cuáles son los ideales de Isaac Netero? El hombre conocido como Netero es alguien que a lo largo de toda su vida siempre buscó la batalla perfecta, con un rival invencible, tanto que fue de las pocas personas en ir al continente oscuro y regresar con vida. Su filosofía basada en el poder y arduo entrenamiento le terminaron dando frutos como un ser casi iluminado e invencible. El potencial humano es infinito. Una de las razones por las cuales Netero rechazó el pensamiento del rey fue por su deber con el mundo. Y si bien es verdad que la mayor calaña de la humanidad sería exterminada, una gran parte de la raza humana dejaría de existir. Eso, aunado a la posible desbalance psicológico que mostraba Meruem, dejaba a la especie al borde de la extinción. Pero quizá lo más significativo, y por lo que terminó de decantar la balanza, fue el desprecio del rey hacia los humanos.
algo que golpeaba directamente al orgullo de Nétero, y es que el Homo sapien es capaz de las mejores y las peores cosas, y la capacidad de evolucionar y adaptarse a todos los cambios le convierten en la especie más dominante que haya existido jamás. La batalla hecha poema. El detonante que dará inicio al combate será la revelación del nombre del rey, ya que cuando este nació pasó de largo de todos para dar inicio a su dictamen. Fueron unos capítulos después que los cazadores encontrarían a la reina hormiga agonizante, instante en el que le dio nombre a su apreciado hijo, Meruem. Nétero le ofrece al rey decirle su nombre si éste lo vence en combate, a lo que el rey hormiga accede, ya que esta sería la respuesta que él tanto buscó, su propia identidad como ser. El festival de luces y golpes, lo que deriva toda esta situación es simplemente espectacular, y es que la batalla trasciende a cualquier objetivo personal que uno de estos dos pudiera tener, sino que va más allá hasta definir el rumbo de la historia de la humanidad. El mutuo respeto que ambos contrincantes se muestran es lo que hace que esta batalla se convierta en arte. Un Meruem en su máximo esplendor intentando descifrar el ritmo de combate y defensa de Nétero, mientras el propio Nétero totalmente agradecido por la oportunidad que la vida le ha regalado de tener a un rival tan poderoso enfrente. Luego del rey haber mandado a la lona hasta en 2 ocasiones a Nétero, este procede a usar su técnica definitiva, ataque que es alabado por el propio rey, pero que a nivel general no supondría una gran diferencia en el combate. Con un Meruem victorioso esperando la revelación por la cual había luchado, y un Nétero totalmente vencido, procede a revelarle su nombre, momento en el que activa su carta trampa. Y es que la batalla estaba definida desde antes de empezar. Fue el único momento en el que el rey hormiga sintió el genuino miedo. El potencial humano para evolucionar es infinito. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribes y le des like. Yo he sido Alex Dsander y nos estaremos viendo.